Bien, y estamos aliviándote el bajón de no escucharnos, así que hemos vuelto al aire, nosotros tres. Es día martes y como todos los días martes no necesita una nueva presentación, pero sí su columna, la columna de libros y cosas y otras vicisitudes de la vida cotidiana. Arranca con esta musiquita. ¿Vieron que los Dito Tenjosen hicieron una carta de despedida a la Argentina? Lo hablamos. Sí, lo hablamos la semana pasada. El martes pasado. Yo no estaba. Y yo estoy. Sí, estaba. ¿Estaba o no estaba? Sí, estabas. ¿Qué? Entonces me pagué. Probablemente. Puede ser. Disociaste. Bueno, cobró fuerza. ¿Qué fue la columna pasada? Era aburridísima. Se nos fue Dani en el medio. No estaba yo. ¿Qué está diciendo? No, yo no estaba. Sí, Habrá salido hablamos, corriendo no fue también. la que hablamos de coso de San Andreu. No, Sí. no, hubo otra más. Pará, ya te digo. Perdón, Bien, Yo puedo haber esto estado, es pero en radio el momento vivo. de los Dito Tenjosen yo no estaba. Que hicieron una cosa. El de fútbol de Bayer. El de fútbol de Valle. Claro, pero ¿en qué momento entró Dito Tenjosen ahí? Y La cuando entró la hicimos columna. la previa. Lo mismo que pasó ahora, entró la columna y dijiste, o dijo Lucho, no Yo, me acuerdo. sí, sí. ¿Vieron Porque lo qué? había visto ese momento. Bueno, puede pasar. Estarías mirando el chicos. celu, como le digo a mis hijos. Estarías mirando el celu, ¿sabes? Trabajando, Alejo, trabajando. Gracias. No hay que trabajar. No hay que trabajar. No hay que trabajar. No hay que trabajar. No seas A gil. todos los chicos en casa. No, hay que tener oficios y profesiones, pero trabajar no. Ay, Dios. Ya, mirá, creo que es la primera o segunda columna. Si la buscan en el historial. Pero bueno, vamos a tener que trabajar. Sí. Contradecía todo en 2 segundos. A ver, cortá con Buah, todo y agarrá la agarrá pala la que pala, está ahí. Cuca, andá. ¿Para qué estás acá? No sé, mirá. Para quererlos mucho. Ahí volvió el hippie. Bueno, vamos a volver a la columna, por favor, se las pido. Vieron que me puse los ojos de ver, porque tengo todo acá, en esta porquería que se llama celular. Hoy vamos a hablar de 2 cositas, Ok. tal vez 3. Primero de investigación periodística, Bien. que es algo que siempre está ahí de la historia. Porque la investigación periodística siempre está el filito de ser historia. Y cuando pasa el Claro. tiempo se vuelve historia. Sí. ¿No? Es así. Vamos a hablar de la Guerra Fría y sobre todo vamos a hablar de negación histórica. Ok. Lo pongo en palabras que vamos a estar hablando de historia. Para quienes, yo no voy a entrar en el detalle de qué fue la Guerra Fría, lo podemos resumir así. Ni bien termina la Segunda Guerra Mundial, las 2 potencias resultantes empiezan la batalla de quién se queda con el poderío total. Sí. Porque si algo no había en ese momento, era una vocación de paz y libertad, chicos. Olvídense que una guerra termina y no se está pensando en la siguiente. De hecho, se llamó Guerra Fría porque no hubo combates ni hubo un territorio Combates geopolítico. directos. Combates Claro, directos. combates directos. Hablo combates de guerra. Así que Pasa uno se que- imagina un montón de soldados yendo hacia una frontera. Es que la para guerra de correrla. Corea había sido ya un antecedente como saber que se podía llegar a pudrir. Es previo a la Guerra de todo. Corea. Claro. Es previo a la Guerra de Corea. ¿Por qué? Voy a empezar a mechar como hago siempre. Me pongo todo organizado y después me cago en lo que hago y voy por Bien. donde voy, por donde nos toca. Hay muchas cosas para tener en cuenta. Primero, durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, Ujú. hasta hay documentales norteamericanos hablando de Rusia muy positivamente. De hecho, hay 2 que están en Netflix, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ponen Segunda Guerra Mundial y le va a salir. ¿Por qué? Primero porque los rusos fueron los primeros en quebrar el frente alemán. Los primeros en quebrar el frente alemán y los otros están asombrados y dicen, mirá los rusos, qué bien. Y entonces el público yanqui, recuerden que en ese momento se veía los noticieros en el cine. Claro. Se tardaba mucho en procesar esa data y también se tardaba mucho en limpiar esa data de la cabeza popular. Entonces, durante muchos años fueron, ¿cómo se dice? Frenemies. Enemigos y amigos. Claro. O sea, somos enemigos ideológicos, pero hacen las cosas muy bien. Tal vez no es tan mal lo que hacen. Estados Unidos tira las bombas de Hiroshima y Nagasaki y demuestra, supuestamente para su ego, que ellos tienen el mejor arma. Rusia empieza la escalada para conseguir ese dato. Ambos secuestraron líderes nazis, científicos Claro. nazis y demás para producir esto. Pero al mismo tiempo, ambos infiltraron al otro con espías. Se sorprenderían la cantidad de artilugios tecnológicos que disfrutamos hoy que fueron pensados Claro. por los So- alemanes. Claro. Por los alemanes y con bueno, la llegada a la luna no hubiese sido posible sin un montón de Sin muertes. von Braun. Sin un montón de muertes. Porque también hay que tener en cuenta eso. La medicina de hoy, que nos pone, pegó un avance tremendo en la salvaje ¿Sí? utilización de cuerpos durante la Segunda Guerra Mundial.
Son cosas que uno se las olvida por una cuestión de sanidad mental, por lo general. No es que una crítica, lo que estoy diciendo, como muchas veces corre de eje cosas. Estados Unidos se llamaba el mundo libre, así mismo, por supuesto, porque no nos olvidemos que volvieron de la guerra y todo bien, pero los negros se seguían sentando en la parte de atrás de los bondis y usando otros baños. Es un mundo libre muy singular, el de Estados Unidos. Y después estaba la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas y los países de sesgos socialistas. Durante muchísimos años, y esta es una parte que hago, eso fue visto como qué mal el mundo está partido en dos. Hoy día hasta hay entrevistas y todo a ex espías y gente que hasta la pasó mal con esa división que dice el mundo estaba más equilibrado. Y es una cuestión geopolítica que el día de hoy todavía se sigue discutiendo. No puede haber uno solo. Es un problemón. El librito que traigo hoy habla, mira, lo tengo que sacar de dentro de una bolsita porque es súper delicado el pobre. No sé si es libro, no supe cómo definirlo. Si es libro, si es revista o si es fanzine. ¿Sí? Se llama Inocentes o Culpables, el caso Rosenberg, el caso de los Rosenberg. Y ahora vamos a hablar de esta pareja, los Rosenberg, neoyorquinos, ambos. Y voy por un último tramito de lo de la Guerra Fría. En el año 49, Rusia hace explotar su primera bomba atómica. Estados Unidos retiene esa información para que el pueblo no la sepa y dice que fueron 51, 53, que los datos no están claros. ¿Para qué usa esto Estados Unidos? Primero, para no perder cierto poderío internacional. La información no volaba tan rápido como hoy en día. Y también para posicionarse internamente. Se guarda que estamos teniendo un enemigo. El que antes era mi amigo, todo esto que decíamos, ahora se está volviendo mi enemigo. Instalar eso puertas adentro. Pero la gente en Estados Unidos decía, no son nuestros enemigos. Hasta hace muy poquito nos salvaron las papas. Cuando Estados Unidos entra a la guerra es un ejército muy pedorro. De hecho, le va muy mal en la primera parte de la guerra. Y los rusos le salvan las papas varias veces. Sí, de hecho, los primeros en llegar a Berlín. Sí, ahí ya estaba más avanzado el ejército estadounidense. Avanza muy rápido. Absolutamente, sí, por todo lo que fue el direccionamiento de fondos a... Exacto, porque ahí también Estados Unidos aprende a hacer guita con las armas. Que es algo que adolecemos hoy muchísimo. ¿Sí? Su vocación imperialista y su vocación de traficante de armas. Ahora, porque no solo lo que vende legalmente cuando hay guerras, sino lo que vende por abajo. En la década del 70, y todos los que fueron los contras. Afganistán fue una experiencia para... Exacto. Todo eso que vemos hoy. ¿Sabes cuántos muertos puso la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas? Es el que más puso. 27 millones de personas. Hay una frenada. Fueron militares, 8. El resto civiles. Sí, hay una de las batallas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que los rusos mueven 500 kilómetros de personas. Y ahí los alemanes se bajan de los tanques y salen corriendo. 500 kilómetros de personas. De acá a Mar del Plata, un frente de gente que por ahí tenía 2 tenedores. Pero los alemanes no lo sabían. Boludo. Y ahí iban todos. Por ahí había ráfagas que siempre lo tenían. Y el otro detalle de la Segunda Guerra es tremenda. ¿Por qué Rusia celebra el Día de la Victoria como lo celebra? Claro, totalmente. Respeto. Es que sí. Respeto. El ejército rojo, fundado por su país. ¿No? Digo, un país que es capaz de prender fuego a su propio pueblo para retroceder en una avanzada. Porque eso hicieron. Lo mismo que le hicieron a Napoleón. Sí, lo mismo que hizo Belgrano acá en el norte con el éxodo. Exacto, exactamente. Bueno, para el año 49 le costaba mucho meter esta idea popularmente y sabían que los otros estaban detonando bombas. ¿Quién llega a una banca en el 50? McCarthy. Un tal McCarthy. Si quienes no oyeron hablar del macartismo, yo no puedo dejar de vincular a McCarthy. Es una bizarreada lo que voy a decir. Cualquier historiador puede venir y darme 2 bifes, ni bien yo salga de la radio porque era bizarreada. Pero me imagino a McCarthy como una Pato Bullrich de la época. Sí, claro, más vale. Ese nivel de limitación. De limitación mental, pero una cuestión de querer ser milico sin haberlo sido. Sí. Tremenda. Y con un grado tan profundo en la acción. Sí. Que su nombre se volvió verbo. Como googlear hoy por hoy. Sí, es buscar algo, buscar información. Macartear. Me acuerdo en los 90 era un verbo que no me macarties. Perdón, pero sigue vigente. Sigue vigente, totalmente. Sigue vigente en un montón de fuerzas políticas. Para quienes no lo sepan, McCarthy fue un diputado norteamericano que se dedicó a perseguir al peligro comunista adentro de Estados Unidos.
prohibiendo cineastas, prohibiendo actores, prohibiendo científicos, prohibiendo escritores, premios Nobel. ¿Sí? Censura, lisa y llana en pos de una tranquilidad militar. Censura, cana, tortura. Ahora vamos a ver qué pasa con los Rosenberg. La inteligencia militar es a la inteligencia lo que la música militar es a la música, dijo Mark Twain. Yo lo digo cada 20 minutos más o menos, pero es la pura realidad. Ahora vamos a ir al caso Rosenberg, porque hasta el 51 no podían terminar de meter esta idea. ¿Qué pasa en el 51? Empiezan a decir, parece que los rusos tendrían la bomba, alguien nos vendió. Alguien pasó data. Primero voy a hablar del librito. El librito yo estoy convencido, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, de que es una pequeña aparateadita hermosa del PC argentino. ¿Por qué? Me puse a buscar a su autor, A.H. Dexter. Lo único que aparece es una serie llamada Dexter. Dexter, claro. Googleas 15 páginas de Google y seguís. Nada. Entonces me voy a la editorial. La editorial se llama Clodomiro Díez Ovalle y compañía. No publico nada más. No existe nada que no sea esto. Pero esto se presenta como Casos y Cosas de la Humanidad, una colección de esta editorial, año 1, número 1, junio de 1953, el mismo mes en que electrocutan a los Rosenberg. Mirá. Y no aparece ningún otro número de esto. Entonces, para mí, en un 53 bastante agitado por la República Argentina para ser comunista, los muchachos dicen, vamos a hacer una editorial, vamos a hacer un periodista, vamos a hacer una cosita. Por eso hablo de investigación periodística, porque tengo una librería de libros usados. Sí, ya sé, corazón, pero... y cuando vi eso dije, ¿qué es esto tan raro? Es raro, por yo eso siempre digo te lo mismo, le digo a mis amigos y amigas bibliotecólogas y bibliotecólogos que yo no sé mucho, yo soy como un cazador. Entonces, me pasa esto, toco el papel y te digo, esto es de la década de 40 hasta el 70, ¿no? Voy a tirar un mensaje. Tire mensajes y haga averiguación. Toda averiguación que tengan en torno a esto, yo feliz. Porque no es si el algo único sé, caso también, porque hace poco este muchacho Alconada sacó un libro interesantísimo sobre bueno, días en Argentina. Sí. Ahora vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña presentación actualizada, no de la del 53, de los Rosenberg. Bien. Ethel y Julius Rosenberg fueron una pareja estadounidense, ambos de la comunidad judía de Nueva York. Julius era ingeniero eléctrico y su mujer aspirante actriz y cantante. Ambos formaron parte públicamente de las juventudes del Partido Comunista de Estados Unidos. Fueron también los primeros en ser ejecutados por espionaje de civiles en la historia de Estados Unidos. Dato no menor, que a ellos se les ejecuta el 19 de junio de 1953 y este librito es de junio de 1953. Ethel y Julius tuvieron 2 hijos, mantengan esto en mente que lo vamos a hablar después. Michael y Robert, que por esta decisión ejemplificadora del macartismo quedaron huérfanos. Y no solo huérfanos, perdieron parte de su identidad. Acá empiezan las fotitos de Ethel y Julius, ahí les pueden ver, tan 40 y 50, todo, que es una belleza. Ese vestidito. Vamos a hacer un paneo por el caso. Lo primero que pasa es que Estados Unidos no podía asimilar esto desde el 49 y haciendo cálculos trata de decir que fue en el 53, cuando finalmente los rusos pudieron hacer uso de la bomba. Mentira, fue el 49. Por eso hablo también de negación histórica. Hay mucha negación histórica todo el tiempo en torno a este caso. Una necesidad de construir un relato de prevalencia. Sí, tiempo, obvio. ¿no? En el 50 McCarthy ve que su idea está siendo muy combatida, por esto que decíamos al principio, que los yanquis todavía consideraban que los rusos no eran mala gente. Entonces empieza un tendal de arrestos, porque descubren a un científico inglés que pasaba datos a los rusos. Este científico inglés lo vende a Klaus Fuchs, un yanqui, que al ser interrogado llevó a la acusación hacia Harry Gold, quien era el encargado de llevar los papeles de este inglés a los rusos, o sea, como el correo. Fíjense el hilo, el más importante es Fuchs, después viene Gold. El siguiente en la lista de acusados, y acá la cosa se pone turbia, es un tal David Greenglass. Si yo te digo que el matrimonio es Rosenberg-Greenglass, estamos hablando del hermano de Ethel. ¿Qué hizo? Dijo, mi hermana es la del problema. Y los vende a los dos. Empaquetaditos y para regalo. Qué pedazo de sorete. Totalmente. ¿Qué era Greenglass? Justo que hablábamos. Un militar. Un militar destinado al batallón y laboratorio de Los Álamos. Vuelvo en la inteligencia militar. Donde estaba toda la putza del... Entonces, al primer apriete que se come Greenglass, dice, no, mi hermana, es mi hermana. Bueno. Así, me lo imagino. Es mi hermana.
Por Mi otro hermana. lado, digo, la Eh, hermana del chabón es teóricamente una filtradora de data y el chabón es militar. Pero así reduce su pena, corazón. No, sí, claro. Sabemos cómo funciona esto, ¿no? Sí, O sea, sabemos no, cómo no lo dice en funciona. ningún lado, pero todos sabemos que así Sabemos reduce cómo su pena. La teoría de la En arrepentido no es 1951 nuestra. detienen a la pareja y recién es ejecutada en 1953. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque tenés que comerte 2 años apretado Ay, y la decir, puta que lo parió. ¿no? Y además, con 2 hijos en casa, sabiendo sobre todo que Ethel no tenía nada que ver, se comprueba mucho más tarde, todavía están intentando comprobarlo, todo indica que es así, que ella no tenía ni siquiera nada que ver, simplemente lo acompaña a su marido en la cruzada, porque ella había sido de la Juventud Comunista, tenía sus ideales y la bancaba. Y se les imputa pena de muerte. Uf. ¿Por qué? Por una Dios, ley por de favor. 1917 que fue después usada y retocada todo el tiempo, que sigue siendo usada hoy de alguna manera, digo, no será la misma, pero Sí, digo, sí, ¿no? sí, Cuando llevan sí, gente sí, a Guantánamo, sí, sí, ¿no? sí, Cuando los yanquis Guantánamo, llevan gente a Guantánamo. Guantánamo. Pensemos en esas cosas. Vamos a hacer una pequeña comparación. Se los acusa un montón de voces internacionales, ahora voy a leer alguna, hablan a favor de ellos, se los ejecuta, pero Fuchs, el primero, recibe solo 14 años de pena, de los cuales cumple 10, creo. El más responsable de todos, bueno, pero vos entregaste. Eso es la semilla del macartismo, chicos. Claro. Esto que se volvió verbo, esto en realidad lo que hace es una gran operación del macartismo para cobrar fuerza. Claro. Para que el pueblo empiece a tener miedo y empiece a ver caras reales de tengo el comunista al lado de casa Y no lo sabía. genera ese American Way of Life, que es la década Sí, del sí, 50 sí, además. sí. Pensemos estéticamente en los 50 de Estados Unidos, todo es bello, todo es Coca-Cola. Todo es una cosa paradisíaca. Estamos sacando a las últimas ratas de acá. Oh. ¿Sí? Así funciona la buena investigación periodística y así funciona la negación histórica, ¿no? Va haciendo entre periodismo e historia, se va construyendo un relato del que uno tiene que aprender a leer también. Y mirar, ¿quién me cuenta qué cosa? Por eso yo lo primero que hago es sospechar de PC argentino. Sospechar de buena manera, digo, ¿no? Es decir, qué inteligentes que estuvieron en armarla así y no sacrificar un propio también. Claro. Porque estamos Sí, hablando claro. de la misma época. Sí, cuando sí, sale sí, sí, este desde el 53 eso, o sea, claramente era mandarse tragado. Y ahí Sí, es sí, donde sí, esto sí. entra Borrar el esto- rastro. Claro, totalmente. Hay que borrar el rastro. Acá entra esto que decías vos, Luchex. La guerra de Corea, 1950. Sí. Entonces, empiezan a tener miedo que aquellos suyos que fueron a Corea sean atacados con armas atómicas por los rusos por culpa de estos comunistas que están atrás de mi casa. Debe ser el de atrás de casa. ¿Vos viste cómo corta el pasto? Chicos, por favor, qué Sembrar terrible. esto, y nosotros lo vivimos Toma en la época vodka. de los milicos, y lo vivimos hoy día también. ¿Sí? Sí, Con claro. cualquier cosa que se te Sí, ocurra. de una. Sembrar el miedo a lo distinto, Sí, sea un total. pensamiento, sea una forma de pensar, sea una forma de vivir la fucking vida, es lo que más poder le da al poder. Mm. No existe otra cosa que no sea el divide y reinarás. Se los acusa de haber revelado los secretos de la bomba atómica. Vos te imaginas a los últimos de la cadena y ligan. Papito. ¿Cómo haces para llegar a Era, Oppenheimer? de alguna ¿no? manera se les hizo responsables de las numerosas bajas estadounidenses en la guerra de Corea. Mirá. Y ahí ya popularmente no hay vuelta atrás. Ay, por Sin embargo, favor. durante el juicio hubo un montón de voces a favor. Hay algo que yo quiero buscar. Acá está, me lo anoté así. Fíjense cómo será la cuestión de la identidad en Estados Unidos, que tanto Michael como Robert Rosenberg fueron dados en adopción y les quitaron el apellido Rosenberg. Hoy, al día de hoy, porque viven, se llaman Miro Paul y no pueden usar el Rosenberg. Nosotros luchamos con las abuelas, luchamos con la madre de Plaza de Mayo, nos Para ponemos las restituirlo. galochas y el país de la libertad No, no, bueno. vuela un apellido que incluso fue después muy reivindicado. Aparece hasta, después si puedo busco en Wikipedia, en todas las cosas que aparece el caso de los Rosenberg. Lo importante que fue a nivel mundial. Hay una novela de Oster en la que aparece, hay una novela argentina que ahora no me puedo acordar cuál es, o un cuento en el que aparecen. Porque fue un cisma, fue como un pará, porque son buena gente. Yo leo lo que sé de los tipos, son No, buena es gente. tremendo, boludo. Los Rosenberg, ahora Mirpol, o Miropol, no sé cómo se pronuncia, siguen sobre todo tratando de, comillas, limpiar, no hay nada que limpiar, pero ellos lo ven así y deben tener también un formato yankee de pensamiento, el nombre de su madre sobre todo, que era quien no tenía nada que ver.
Batallaron hasta que por fin en 2022, ¿sí? Históricamente 70, hablando, hace unos minutos, 70 años después. ¿sí? Consiguieron traspasar todo para conseguir los archivos relacionados con las causas de sus padres. Lo que les dicen es que es un problema, porque hay más de 500.000 páginas en más de 200 cajas clasificadas que están relacionadas con el caso. Es decir, si estaba todo tan claro, si de pronto dijimos pi, ¿a qué tanto papeleo? ¿Por qué tanto papeleo? ¿Quién ¿no? escribe con quién? Este libro ya plantea que 14 años era la pena máxima que le habían dado a Fuchs y que es un horror la pena de muerte. 1953, mismo mes De la ejecución. de la ejecución. Y este libro habla sobre todo de Fuchs y de lo que para él era ser espía. Hay muchos textos de Fuchs diciendo, para mí en un momento fue como un vicio, ya entré en un juego, me encantaba esto. El chaval devela todo, dice todo, tiene 14 años. Hay 3 casos de presión nacional e internacional que se publican en este libro, probablemente como contracara del macartismo. Se plantea primero y como patético el caso de John Garfield, que John Garfield fue un actor, que en su momento era como una estrellita. Sí. Cuando llegó el macartismo vendió a Dios y María Santísima. Sí. A Elías Hassan Patético, también dice lo... acá, ¿eh? A Elías Hassan también lo... Sí, Arias Casán también. Sí. También lo... Es más, hay gente que cuando fue su homenaje, yo me acuerdo patente de haberlo visto y no entendía por qué. Sí. Pero hubo actores que no se pusieron de pie cuando No, obvio. recibió el Oscar honorario. A este Garfield directamente le fue como el orto. Le fue muy mal y demás. Después, en este libro se lo elogia a Chaplin y ahí dije, este es el PC, chico. Y por último les voy a leer esta declaración que me parece hermosa y después le digo de quién es. Acaba de dar a publicidad una declaración, esta persona, que viene a confirmar todo lo que dejamos expuesto acerca del estado de alergia al comunismo que vive Estados Unidos. Se había sugerido que se hiciera comparecer, lo voy a decir, a Einstein, el famoso sabio, ante la Comisión Investigadora de Actividades Anti-Norteamericanas, porque así se llamaba, Comisión Investigadora de Actividades Anti-Norteamericanas. ¿Sí? Acá tuvimos anti-argentinas también. Para que prestara declaración. La respuesta de Einstein nos hizo esperar, y fue en el sentido de que, si se concreta ese pedido, se negará terminantemente a prestar testimonio ante esa o cualquier otra comisión. Urgió a todos los demás intelectuales que han sido citados a adoptar igual actitud. Dijo que todos deberían estar preparados para ir a la cárcel y soportar la ruina económica, sacrificando su bienestar personal en el interés de la cultura y el mejoramiento del país. Y agregó que es vergonzoso para ciudadanos sin culpa alguna el tener que someterse a semejantes medidas inquisitoriales. Esta clase de medidas violan el espíritu de la Constitución. Abogó también Einstein por la no cooperación en el sentido en el que la practicaba Gandhi y sostuvo que esta campaña tendría éxito si fueran muchas las personas dispuestas a adoptar el grave paso de rehusarse a prestar testimonio ante las comisiones investigadoras. Evidentemente, los excesos originados en torno a la represión del comunismo en Estados Unidos deben ser muchos para que un hombre como Einstein, que vive entregado a sus disciplinas metafísicas, pierda la paciencia y expida la enérgica declaración cuyos conceptos principales hemos transcrito. Váyanse a cagar, dijo ahí. Básicamente, Claro. perdiste Einstein porque un montón de gente fue, declaró, vendió hasta el vecino. Qué horror, Dios Y mío. se fundó un poco esto. Qué horror. Si nos da el tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, porque Dale, tengo puestos dale, los dale, anteojos dale. de ver cerquita y de acá ya me mareo. Tenés 2 minutos. Ok, perfecto. Voy a leer el último capítulo que, aparte de ser muy sutil, alegato contra la pena de muerte, se llama Fin de 2 largos años de pesadilla. Lo voy a ir picoteando un poco. Dice, volvamos ahora a la actualidad y a los Rosenberg, que todavía nos resta decir algo acerca de ellos. Los últimos días de vida de la pareja de condenados a muerte han sido señalados por un recrudecimiento de la campaña dirigida a conseguir la revisión del proceso. De todas partes llueven los pedidos. El arzobispo de París, encima el presidente era Eisenhower en ese momento, quien le escribe a Eisenhower. En Nueva York, el que asistió a la señora Sophie Rosenberg, madre de Julius, el profesor Ephraim Cross, que era un grosso, dijo, si los Rosenberg son ejecutados, la justicia norteamericana y el equilibrio moral de los Estados Unidos recibirán un golpe tan fuerte que equivaldrá a haber perdido varias batallas. Hoy lo vemos, chiquis. Esta forma de hacer política, y lo digo en un momento en el que estamos viviendo también juicios y cosas, que Sí. no ataco la idea de enjuiciar a quien haga lo que sea,
¿no? Si ataco a la idea de enjuiciar gente por ideología. No, Bueno, ni ¿no? hablar, O ¿sabes sea, qué? usar la ley formal para adoctrinar y disciplinar. ¿Sí? ¿Puedo Sí, una sí, dirección? sí, obvio. Voy a decir una dirección. Nada más. Es San José 1111. Va por Es ahí. disciplinar. Y los pueblos No disciplinar un disciplinados, partido, disciplinar toda una clase política que pueda llegar disciplinar a incluso aquellos quienes pueden o podríamos estar en contra de esa misma persona. Digo, yo me voy a parar. Porque si en algún momento un proceso está viciado de las tonterías que están viciados algunos procesos, fotocopias, digamos, ¿no? Sí, sí. Y otros procesos que tienen grabaciones, tienen filmaciones, tienen demostraciones, ni siquiera entran. Bueno, amigos, no es justo. Y lo justo hacia la justicia, por lo menos desde la lingüística, es para mí. En esto que leías ahí cuando hablaba de la alergia del comunismo, digamos, ¿no? Uno no puede dejar de pensarlo en términos de en lo que fue la anterior a la campaña, la última campaña preelectoral. Sí, Ustedes se acuerdan del virus, ¿no? sí, virus Cuca. totalmente. Sí, sí, sí. Es eso, Sí, el sí. macartismo Es eso. no se fue nunca. No, el En macartismo. todas las fuerzas políticas existe algo del por macartismo supuesto. como un germen. En la denuncia. ¿Sabes qué demostró el macartismo? Que funciona. Funciona. Y hay que no hay que hacerse los giles, porque que esté mal Sí, totalmente. no quiere decir que no lo tengamos nosotros también. Ujú. ¿Sí? Y tenemos condición de macartistas todos. Sí, Mínimas. sí, Como sí, todos sí, tenemos sí, condiciones sí. de gólatras, de sociópatas y demás. Cualquier Sí. psicólogo puede acá Sí, venir y decir, sí, sí. todos tenemos un poquito. Ahora, abramos la miradita. Miremos, digámosle al otro, che, no estamos macarteando acá. Sí, alguien? ¿no te parece ¿No te parece que Usted este, menos, ¿no te minito. parece que a este lo estamos macarteando de puro giles que somos, o prejuicio, o lo ah. que venga? Porque de prejuicios estamos hechos. Sí, chicos. Sí. Che, Ale, ¿esto Tremendo. se encuentra online? Creo que sí, este librito se encuentra online. Hay muchísimo, sí, escrito en torno al caso. Ok. Como dije, hay hasta un documental, hay pelis, Me súper interesa. en YouTube para ver. Si no me recuerdo mal, se menciona algo en Oppenheimer, así como una cosita. Puede ser, puede Puede ser. Estamos hablando de la ser, bomba Puede atómica, ser. ¿no? Yo no la vi Oppenheimer, pero Puede sí, buenísima, buenísima. Puede ser. Pregunta. Sí. ¿Y casos y cosas de la humanidad? Que me encanta el título. Casos y cosas de la humanidad, me parece hermoso. Hermoso. ¿Publicó algo más Nada más. después? No, nada es el único- más. es el Nada único más me hizo más. acordar a Fontana Rosa, perdón la digresión. Sí. Que tenía, ¿qué casos y qué cosas tiene el deporte, amigos míos? Y era uno de deportes bizarrísimo. Es maravilloso. Casos y cosas es precioso. Es Y aparte es precioso. precioso todo. O sea, la edición, las fotitos. La edición Cómo es van genial. desgranando una investigación. Lo que era la época, es una zarpada investigación Y periodística. las letras en rojo, el caso de los Me rosas. encanta. El formato sensacionalista, por supuesto. Y fíjate vos que, ojo, son todas cosas que se me vienen a la cabeza. Es re, yo mirando fui la tapa. testigo. Es re. Sí, y fíjate que hay un signo de interrogación que puede ser una hoz también. Sí, re. Me gusta que hagas esa analogía. Re. Eh, Bueno, me encantó. Me encantó. Nada, pequeño paseíto y pequeña alerta. Qué interesante que fue todo el proceso. O sea, interesante, digo, para mirarlo, para revisarlo, para entender un poco el estado de las cosas, digo, porque, digamos, la Guerra Fría quizá puede haber tenido un punto bajo, un punto cúlmine en la caída del muro, ¿no? Y en la disgregación de la Unión Soviética. Ahora, lo que vino después, ¿no? Y cómo antes, donde se miraba solamente para un lado, empezó a tener una una multicausalidad, si se quiera, terminó configurando el mundo en el que hoy estamos, ¿no? Claro, O sea, claro. porque hoy por hoy todavía Sí. sigue una guerra fría, en este caso comercial, armamentística también. Digo, pensemos que en este Sí. momento, a 150 kilómetros de las costas venezolanas, está el portaaviones más nuevo que tienen los norteamericanos, que acaba de llegar. Ni hablar del conflicto en Medio Oriente, ¿Eh? que vive en llamas. Ni hablar, ¿no? De lo que fue después del atentado a las Torres Gemelas, que hay gente que lo menciona como un autoatentado. Digo, hay un montón de cosas que devienen de ese momento. de lo que se suelta después de alguna manera la resolución de lo que fue la Guerra Fría, y que claramente configuraron el mundo que hoy caminamos. Sí, total. Totalmente. Ujú. Yo pensaba cada vez que hablamos de la Guerra Fría y demás, somos la generación que vio caer el muro, la Sí. concha de la lora. Sí. Y me acuerdo
me acuerdo por dónde, me acuerdo de verlo, me acuerdo del momento viéndolo por la tele, porque se televisó. Se Sí, televisó. sí, obvio. Se televisó. Acá Y hay- me acuerdo del nivel de espectacularización que tenía. Sí. Estuvo Pink Floyd, boludo. Sí. Pink Floyd. Bueno. Digo, Cuando vos agarrás después, sos más grande mm. y nos tocó habitar este mundo, Sí. decís, no, estuvimos en el medio de una peli y no me di cuenta, No, ¿viste? pues vale, O sea, vale. más allá de que vos eras chica y demás, Claro. hay una cosa, yo creo que es de las primeras espectacularizaciones de las ideologías en vivo y en Sin directo, duda, de junto la con la guerra geopolítica. junto con la guerra del Golfo. La guerra del Sí. La guerra del Golfo, La primera y la digamos, segunda. paquete. Primera y la segunda. ¿Viste? Ver lucecitas, decís, mierda, mirá lo que son estos tipos. Sí. Esto es Hollywood. Sin dudas. Y digo, en el medio, yo siento que hay una dirigencia y sobre todo una parte de la población que rodea esa dirigencia que de alguna manera está de acuerdo con lo que ocurre en lo que es el sostenimiento a como dé lugar de lo que es el sueño americano, ¿no? Claro. Tan rancio y tan podrido que está. Claro, Digo, ¿no? cuando vos ves a lo que queda de las dos potencias, Mm. porque ambas están en problemas y en crisis, Sí, hace rato. ¿no? Hace rato. Cuando vos ves ambas, hay algo de lo cultural que te define lo que fueron. Ujú. ¿Dónde están sus bases? Sí, de una. Hay cosas de una y de otra. Sí, de una. El otro día miraba, yo sigo una página que se llama Animation, que pasan pedacitos de animación, y hacía una diferencia entre cómo veían a la gente de raza negra en Estados Unidos y cómo lo hacían los rusos, en dibujitos animados, para niños. Todos sabemos qué hacían los yanquis. Acá tenemos clarísimo. Sí. Tienen que ver lo que son los dibujitos rusos. Son personas. No son bonitos saltando. Y eso hace también un combate geopolítico-cultural. Porque Totalmente. África siempre estuvo en disputa. ahí. Totalmente. Pero Siempre total, estuvo en disputa. total. Entonces, no hay inocencia ni en los dibujitos animados. No, más vale. Entonces Rusia trató de conquistarlo por el lugar del reconocimiento, de alguna manera. Digo, son pares. Y los otros por, acá no hay nada, de unos bonitos. Problemas tribales. Problemas tribales. Che, Ale, maravilloso. Maravilloso el libro, maravillosa la columna, da para seguir Gracias. mucho Sí, más, es para. obviamente. Estas columnas no Sí. son de que yo sepa mucho, sino que yo abro puertitas y ustedes siguen por donde quieran. Gracias, Ale. A ustedes. Alejo Marchov, su columna de Vonnegut Libros. Ahora momento de ir a la pauta musical, si les parece. La cara de los últimos es lo que suena ahora. Dale.